Dios es vida. Jesús vino al mundo para traernos una fuente de vida que nunca se agota y jamás se seca. Esta es la vida divina, la cual se extiende por toda la eternidad. Juan capítulo 6, versículo 47, Biblia de las Américas. Jesús dijo, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Esta vida eterna no comienza después de la muerte, sino que nos hacemos acreedores de ella en el mismo momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y se manifiesta ahora en el tiempo presente. La vida divina es la vida Zoe y se diferencia completamente de la vida biológica relativa al cuerpo y de la vida psíquica relativa al alma. La vida Zoe que vino a traerle Jesús a la humanidad era desconocida hasta ese momento. En el Antiguo Testamento, bajo la dispensación de la ley, el ser humano no vivía realmente, sino que simplemente subsistía. Lógicamente que poseía la vida física y psíquica, pero no conocía lo que era la vida divina. Jesús no vino al mundo para traer leyes y mandamientos, sino para traer vida, Zoe, y vida en abundancia. ¡Aleluya! El Hijo de Dios trajo al mundo un nuevo tipo de vida. El Hijo de Dios trajo al mundo un nuevo tipo de vida. Nosotros, como creyentes en Cristo, poseemos esa vida y con ella todas las promesas divinas. Estas palabras de Jesús nos indican que somos poseedores de esta vida. Dicho de otra manera, cada creyente es propietario de las promesas divinas. Esta es precisamente la característica del Nuevo Testamento, el cual nos habla en tiempo presente. Por esa razón es de suma importancia que comprendamos que somos poseedores de las promesas divinas, pues recién así es como se activa la fe. En Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Biblia de las Américas. Cuando Jesús se refería a las Escrituras, estaba haciendo mención del Antiguo Testamento, el cual estaba lleno de simbolismos que indicaban hacia su persona. Sin embargo, aquellos religiosos no querían reconocerle como el Mesías enviado de Dios. Por más que conozcamos la Biblia y sepamos mucho acerca de su contenido, ella no va a poder ser efectiva en nosotros si no creemos por la fe en sus palabras. Hay muchos que conocen la Biblia y la catalogan también como la Escritura, pero como ese conocimiento no va acompañado con fe, no les aprovecha para nada. No se trata de saber cosas de la Biblia como si uno se preparara para participar en una competencia de conocimiento bíblico, sino del efecto positivo que ella tiene sobre nuestras vidas. Hay muchas personas que se concentran solo en la letra de la Biblia y a su conocimiento intelectual acerca de ella, pero eso no les aprovecha para nada, pues no aplican sus verdades en su vida práctica. Por eso es que Jesús les dijo estas palabras a los fariseos de aquel tiempo. Estos religiosos estudiaban las Escrituras, y más precisamente el Tanaj o Antiguo Testamento, pero su conocimiento no pasaba de lo intelectual, pues no sacaban ningún provecho de sus palabras. Por eso, aunque Jesús no nos dirige estas palabras a nosotros, podemos aprender de ellas para recibir la plenitud de la vida que Él vino a traernos. La vida divina no se manifiesta en nosotros por medio del estudio bíblico y mucho menos por medio del
conocimiento intelectual. Es más, la Biblia dice que el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Ver 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Lo importante radica en tener una actitud receptiva. Cuando Jesús se refiere a la parábola de la vid en Juan 15, vemos que varias veces menciona que aquellos que llevan fruto son los que reciben y permanecen en su palabra. Son los que reciben y permanecen en su palabra. Allí Él hace mención de pedir al Padre lo que deseemos en la seguridad que Él nos lo habrá de otorgar. Y esto nos muestra precisamente una actitud receptiva, Partiendo entonces de la base que como hijos de Dios ya poseemos la vida eterna, tenemos que saber ahora cómo se manifiesta en nuestro ser de una forma práctica y concreta. El ser humano es tripartito y es en primera instancia espíritu, posee un alma y vive dentro de un cuerpo. La vida divina no solo tiene que ver con la eternidad, sino que el plan de Dios es que esa vida sea provechosa y útil para nuestros cuerpos físicos, Nuestro cuerpo es mortal, y aunque cada día hay células dentro de él que son renovadas, muchas otras también se van deteriorando. No podemos evitar el proceso de envejecimiento, y si el Señor retarda su regreso, algún día habremos de partir de esta tierra. Sin embargo, a pesar de ese proceso natural de envejecimiento, Dios desea que tengamos un cuerpo sano y vital, pues nuestra salud física es de vital importancia para poder servirle. Una persona con un cuerpo sano y vital puede alcanzar mucho más resultado para el reino de Dios que una persona débil y enferma. Por esa razón, Dios ha provisto una forma de vivificar nuestros cuerpos físicos con su vida divina para que nos mantengamos sanos y vitales mientras estamos sobre la tierra. En Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús le dijo a la mujer que fue a buscar agua al pozo de Jacob lo siguiente. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús da a entender aquí que esta fuente de agua comienza a brotar en la actualidad y se extiende por toda la eternidad. Él no menciona que esta vida eterna comienza a ser efectiva después de la muerte. Otra traducción lo expresa de la siguiente manera: el agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. Biblia latinoamericana. Esta fuente de agua que brota hasta la vida eterna significa que ya comenzó a fluir ahora y se prolonga por toda la eternidad. Nos alegramos de poseer la vida eterna, pero ahora necesitamos la vida humana y natural, ¿verdad? Esa fuente de agua de vida que brota en nuestro interior a causa de la vida divina implantada en nosotros, no solo sirve para la eternidad, sino que también sirve para ministrar a nuestros cuerpos mortales. El apóstol Pablo hace referencia a esto en Romanos capítulo 8, versículo 11. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros.
En otras traducciones habla de vivificar nuestros cuerpos mortales. Muchos interpretan esto de que el Espíritu Santo va a dar vida a nuestros cuerpos mortales como algo que va a suceder en el día de nuestra resurrección. En primer lugar, debemos tener bien en claro que el creyente en Cristo que esté vivo en el momento del arrebatamiento habrá de recibir un cuerpo completamente nuevo y mortal. Los que habrán de experimentar la resurrección habrán de ser aquellos que han muerto en Cristo antes de ese acontecimiento. Este pasaje que acabamos de considerar no tiene que ver ni con el cuerpo nuevo que vamos a recibir en el momento del arrebatamiento, ni de la resurrección que habrán de experimentar los que han muerto en Cristo anteriormente. Este pasaje se refiere al cuerpo vivificado en esta vida terrenal. Vamos a considerar nuevamente este versículo traducido literalmente de la Nueva Traducción de Ginebra al alemán, la cual lo expresa todavía de una manera más clara y exacta. Ahora bien, el Espíritu que mora en vosotros es el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y debido a que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a tu cuerpo mortal por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu que mora en ti. El Espíritu de aquel se refiere al Espíritu Santo que proviene de Dios. Dios el Padre fue el que resucitó de los muertos a Jesús, y no el Espíritu Santo directamente. Otras traducciones al español lo expresan también de esa manera. Por ejemplo, pero si el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, de aquel, o sea Dios el Padre, que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Nueva Biblia de los Hispanos. Si observamos en detalle la obra del Espíritu Santo a través de toda la Biblia, nunca lo vamos a encontrar en relación con una resurrección, sino que esta es una obra de Dios, el Padre. Dios es el que resucita a los muertos, mientras que el Espíritu Santo es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Estas son dos cosas diferentes. A menudo muchos interpretan este pasaje de la siguiente manera: así como Dios resucitó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo nos va a resucitar a nosotros. La resurrección de los muertos siempre está en relación con una obra de Dios. El Espíritu Santo, por otra parte, tiene la función de actuar ahora en el presente, naturalmente que lo hace como agente divino. La resurrección de los muertos es algo que tiene que ver con el futuro. El arrebatamiento naturalmente también, y estas son obras de Dios, el Padre, mientras que el Espíritu Santo está en acción ahora en el tiempo presente. Por eso la Biblia lo denomina el Consolador, que ocupa el lugar que dejó vacante Jesús después de su ascensión al cielo. Después que Jesús ascendió a su Padre, no podía seguir actuando sobre la tierra, y por eso envió al Espíritu Santo como ayudador para actuar en su lugar. La obra o ministerio del Espíritu Santo tiene que ver siempre con el tiempo presente y actual. Su obra en la actualidad con respecto a los creyentes es la vivificación de sus cuerpos mortales. Vamos a considerar este versículo una vez más. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, o sea Dios, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Biblia latinoamericana. La función del Espíritu Santo que mora en nosotros es vivificar nuestros cuerpos mortales. Cuando nos sentimos débiles, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos fortalece. Cuando nos sentimos a punto de desfallecer, hay alguien dentro de nosotros que nos revitaliza. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo que mora en nosotros.
La palabra que el original griego utiliza para expresar lo que en español se traduce como vivificar es zoopoieo y deriva etimológicamente de zoe o vida divina. El verbo vivificar indica la acción de dar vida. Dicho de otra manera, la vida divina actúa proporcionando vida. Si somos sinceros con nosotros mismos, creo que hasta ahora no hemos sido suficientemente conscientes de la profundidad de este pasaje. El Espíritu Santo desea hacer una obra mucho más profunda en nosotros al respecto. Él desea vivificar, fortalecer y revitalizar nuestros cuerpos mortales de una manera mucho más profunda y efectiva de la que hemos experimentado hasta este momento. Cuanta más revelación tenemos, tanto más podemos aprender a recibir. Más adelante voy a demostrarles por medio de una ilustración práctica cómo se lleva a cabo esta obra del Espíritu Santo en nosotros. Mi deseo es que esta ilustración quede grabada en vuestras mentes y corazones para entender así la profundidad de la obra del Espíritu Santo en relación a todo nuestro ser. Sabemos que el deseo de Dios es bendecirnos y Él está dispuesto a impartirnos su vida, pero nosotros tenemos que entender cómo recibir esa obra del Espíritu y dónde es que ésta se hace efectiva en forma práctica. El Espíritu Santo jamás actúa por sí mismo. Él hace lo que ve hacer al Padre y lo que éste le encomienda. Dicho sea de paso, esto es válido también para los dones espirituales. La manifestación de los 9 dones espirituales debe estar siempre de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, no se trata de los verdaderos dones espirituales. A veces hay personas que catalogan de dones espirituales a determinadas manifestaciones que no se encuentran en la palabra de Dios. La Biblia nos indica claramente cuáles son los 9 dones espirituales en el capítulo 12 de 1 Corintios. Y además, estos están reflejados en diversos pasajes de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Prácticamente todos estos dones espirituales estaban activos en el Antiguo Testamento, con la excepción del don de lenguas y el de interpretación de lenguas, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, sanidades, etc. Todos estos dones ya estaban en acción en el antiguo pacto y aún bajo la ley de Moisés. Por tal razón, hay que tener cuidado cuando algunas personas atribuyen determinadas manifestaciones al Espíritu Santo, las cuales contradicen la palabra de Dios. Por ejemplo, hace unos cuantos años atrás, había ciertos movimientos carismáticos alrededor del mundo, donde los creyentes que participaban de dichas reuniones se comportaban como animales, emitiendo aullidos, rugidos, ladridos, etc. Los líderes de dicho movimiento atribuían estas manifestaciones al Espíritu Santo. Esto era una tremenda herejía, pues el Espíritu Santo jamás rebajaría la posición del ser humano para ponerla a la altura de un animal. Dios creó al ser humano para que esté por encima de los animales en una posición de autoridad y señorío. Por lo tanto, el Espíritu Santo jamás haría algo para que el ser humano se comportase como un animal, pues eso sería una degradación de la posición que Dios el Padre le otorgó en la creación. El ser humano no necesita aullar, ladrar, ni puede emitir sonidos de animales, ya que Dios le dio la facultad de expresarse por medio del habla. Por más que algunos atribuyen determinadas manifestaciones al Espíritu Santo, si no las encontramos en la palabra de Dios, debemos rechazarlas inmediatamente. El Espíritu Santo no actúa por sí mismo y no hace nada que no coincida con la palabra de Dios, y tampoco actúa por encima de los
dones espirituales. Él no hace nada que no escuche o vea hacer al Padre, y lo que hace el Padre está escrito en su palabra de una manera clara y fácil de comprender. El perfecto equilibrio entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios es el que nos permite mantenernos sanos en el camino de la fe, pues de otra manera podemos llegar a ser influenciados negativamente por aquellos que tienden a hacer cosas raras y locas, atribuyéndoselas al Espíritu Santo. La palabra de Dios es el fundamento correcto que nos concede seguridad. Por eso dije anteriormente que todos los dones espirituales están perfectamente definidos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no actúa por sí mismo haciendo lo que le parece, sino que lo hace siempre en combinación con las otras dos personas de la Trinidad divina. Para comprender mejor la manera en que el Espíritu Santo trae los beneficios divinos a nuestra vida, tenemos que leer el versículo anterior, a saber Romanos capítulo 8, versículo 10. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. El Espíritu Santo coopera siempre con la justicia divina. Él actúa siempre en combinación con la justicia divina y por medio de ella vivifica nuestros cuerpos mortales. Permíteme demostrártelo. Para ello vamos a leer un versículo que lo corrobora, que lo confirma. En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Proverbios capítulo 12, versículo 28, Biblia de las Américas. La justicia divina está asociada con la vida. A decir verdad, creo que todavía no hemos comprendido cabalmente el significado de la justicia divina. El Evangelio de la Gracia parte de la base de la justificación, y esta es la doctrina más importante. Es triste ver cómo muchos cristianos oran cada día pidiendo a Dios ser justificados sin tener la revelación de que ya lo son. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, hemos recibido el don de la justicia. Amén. Fuimos justificados a causa del favor inmerecido de Dios y no tenemos necesidad de estar pidiéndoselo. En la justicia está la clave de la vida. Dios es un Dios justo y cuando Él desea elevar al ser humano a su mismo nivel, tiene que entregarle su justicia. No hay otra manera de ser justificado. Todo tiene que ver con la justicia divina otorgada gratuitamente por medio de su gracia. Dios es un Dios eterno que no fue creado, sino que existe desde y hasta la eternidad, y es su misma justicia la que lo mantiene en existencia. Por eso dice aquí que en la justicia no hay muerte, sino solo vida. La justicia divina es sinónimo de vida. Por esa razón es que el Nuevo Testamento dice que aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia habrán de reinar en la vida. ¡Aleluya! Ve Romanos 5:17. La revolución del Evangelio de la Gracia va acompañada de la revelación de la justificación en Cristo. Cristo nos otorgó la justicia divina como regalo y esta no depende de nuestras obras o méritos personales. En el Antiguo Testamento Dios demandaba justicia del ser humano, pero en el Nuevo Testamento está la revelación de que esa justicia solo puede ser alcanzada por medio de Jesucristo. ¡Aleluya! La Biblia dice que en el camino de la justicia no hay muerte. Este es el verdadero y completo Evangelio. Dios es vida y no es el autor de la muerte. Dios es el autor de la vida y Dios es vida y no es el autor de la muerte. Dios es el autor de la vida y todo lo que procede de Él es pura vida. De una misma fuente no puede brotar agua dulce y amarga al mismo tiempo.
Por lo tanto, de Dios no puede provenir la vida y al mismo tiempo la muerte. Es más, la muerte nunca estuvo dentro de sus planes. Él no creó a Adán con el fin de que muriera unos años más tarde. Adán fue quien se acarrió a sí mismo la muerte a causa de su desobediencia. Adán quebrantó la orden divina de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta orden había sido un pequeño test para probar su libertad de elección, y él lamentablemente tomó la decisión equivocada. Así entró el pecado a toda la raza humana, y como consecuencia trajo consigo la muerte. Pero, gloria a Dios, que Cristo cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad, y aquellos que le aceptamos como Salvador personal, recibimos su justicia y la vida eterna. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió por muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 15, versión Reina Valera 1960. Hay un pasaje muy conocido que siempre lo utilizamos en relación a la sanidad, pero que también contiene una verdad muy importante en cuanto al tema que estamos tratando. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Primera Pedro capítulo 2, versículo 24, versión Biblia de las Américas. Jesús solucionó el problema del pecado. Aquí dice que Él llevó nuestros pecados y se refiere al tiempo pasado cuando realizó la obra en la cruz. Eso quiere decir que todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y los futuros, ya están perdonados. Debido a eso, el creyente se ha hecho poseedor de todas las bendiciones divinas. Cuando Jesús estuvo sobre la cruz, fue como que el tiempo quedó detenido, pues Él es Dios y Dios está por encima del espacio y el tiempo. Por esa razón, en ese momento Jesús perdonó todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y los futuros. En ese momento todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre Jesús. Debido a la obra de Jesús, todas las promesas del Nuevo Testamento para nosotros los creyentes indican posesión y seguridad. Dicho de otra manera, el creyente se ha hecho acreedor a todas las bendiciones divinas, gracias al sacrificio de Cristo a su favor. Por eso este versículo hace énfasis en que Él ya llevó todos nuestros pecados con el fin de que vivamos para su justicia. La justicia y la vida siempre van de la mano. Es lo mismo que habíamos visto anteriormente en el versículo de Proverbios. Jesús no vino solo a darnos vida y esta en abundancia, sino que también nos otorga sanidad. La sanidad forma parte de la vida abundante que Él nos trajo. Por el mismo acto de la cruz recibimos perdón de pecados y sanidad de nuestro cuerpo. Debido a que allí la justicia divina venció el poder de la muerte, el Espíritu Santo tiene el derecho de vivificar nuestros cuerpos mortales. Vamos a considerar ahora juntos los versículos 10 y 11 de Romanos capítulo 8 para que podamos comprender mejor lo que estoy tratando de decir. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Aquí vemos claramente que es la justicia divina la que le otorga el derecho al Espíritu Santo a vivificar nuestros cuerpos mortales.
Habíamos dicho antes que el Espíritu Santo coopera con la justicia divina, y debido a que nosotros poseemos esa justicia, tenemos el derecho a ser vivificados. En estos dos versículos que acabamos de considerar, hay algo muy importante que debemos entender, y es saber establecer la diferencia cuando habla del Espíritu humano y cuando se refiere al Espíritu Santo. En el versículo 10 se refiere al espíritu humano. Cabe recordar que el ser humano es tripartito. Ese espíritu esencialmente posee un alma y vive en un cuerpo. Recién en el versículo 11 aparece la mención del Espíritu Santo, cuando habla del espíritu de aquel como el Espíritu de Dios. Para los traductores de la Biblia no era siempre fácil distinguir en este pasaje cuando se trataba del espíritu humano y cuando del Espíritu Santo, mientras que en el caso de 1 Tesalonicenses 5:23, por ejemplo, se entiende bien claro que se refiere al espíritu humano, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que se refiere al ser humano en su totalidad, a saber, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es tripartito, así como Dios es una Trinidad, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este último versículo que acabamos de considerar, vemos que la palabra de Dios define al ser humano como un ser tripartito. Espíritu y alma no son una y la misma cosa. Estas son las dos partes invisibles del ser humano. La parte visible es siempre el cuerpo, pero aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales, dentro de ese cuerpo habitan el alma y el espíritu. Es más, el cuerpo no puede funcionar sin el alma y sin el espíritu. Un cuerpo que no tiene espíritu está muerto. En el momento en que morimos, nuestra alma y nuestro espíritu abandonan el cuerpo y éste queda inerte. El ser humano es tripartito y lo que vemos con nuestros ojos naturales es solo la parte física o el cuerpo biológico. Eso es lo que nos atrae de una persona. Sin embargo, deberíamos mirar más allá del cuerpo para ver el ser interior de esa persona. Dicho sea de paso, y ahora que estamos mencionando esto, desearía decir una palabra a todos aquellos que están buscando un compañero o compañera para la vida. No os dejéis llevar solamente por la belleza física, sino considerad también la belleza interior de esa persona. La belleza interior tiene que ver con los valores y el carácter. En otras palabras, prestad atención al alma y al espíritu de esa persona. Es por eso que siempre aconsejamos que el creyente en Cristo busque formar pareja con una persona de la misma fe, porque de esa manera los espíritus de ambos son compatibles, ya que ambos son nacidos de nuevo. Es de suma importancia conocer a la persona con la que vamos a compartir nuestra vida y conocer sobre todo su ser interior. Precisamente en este mundo donde todo se basa en el aspecto externo y los medios sociales están llenos de imágenes que muestran personas que parecen perfectas, entre comillas, pero la mayoría de ellas están vacías interiormente, pues no tienen paz, ni gozo, ni esperanza. Volviendo al tema que nos ocupa, habíamos dicho que el ser humano es tripartito, pues ese espíritu posee un alma y vive dentro de un cuerpo. Esta triple naturaleza la observamos claramente en el versículo 10 de Romanos capítulo 8. Continúa en parte 2.